¿Cómo te va? ¿Estás de baile con quién? Con un bacán. Tan bien vestida, das el golpe, te lo digo de verdad. Habré cambiado que vos ni me mirás y sin decirme ni adiós ya vas a enterar. No te apresures mientras paga el auto tu bacán. Yo te diré dónde vas con mantón de Manila, dónde vas con tan rico disfraz, nada menos que un baile lujoso, donde cuesta la entrada un platal. ¡Qué progreso que has hecho, pebeta! Te cambiaste por seda el percal, disfrazada de rica estás linda, lo mejor que yo vi en carnaval. La vida rueda, también rodaste vos, yo soy el mismo que ayer era tu amor. Muy poca cosa, un buen muchacho, menos plata que ilusión. Y aquí en la puerta, cansado de vagar, las mascaritas al baile miro entrar. Vos enterás también. Este programa, que es sobre el fin de año, de un fin de año de muchos cambios seguramente, es para homenajear, alrededor de los 125 años de su nacimiento, a Carlos Gardel. Lautaro, con su expresión gardeliana, nos trae la vigencia de alguien. Seguramente cuando podamos preguntarle cómo nació su pasión por Gardel, vamos a entender por qué ese hombre de 44 años que murió trágicamente en Medellín es todavía una de las inspiraciones más grandes para la música del Río de la Plata. Voy a saludar primero a Graciela Almada. Por derecho propio, Graciela. Por derecho propio y por el día en que perdimos a Gardel, que lo vuelvo a mostrar, que lo hiciste con otro autor que ya no está entre nosotros. Así es, Eduardo, gracias por la invitación. Este libro que escribimos con Rodolfo Marsati en el 2007, editorial La Joan, que es producto de un viaje a Medellín, decidimos investigar, por eso se llama El día que perdimos a Gardel, y que bueno, también fue una posibilidad de seguir escribiendo otras cosas, de otros trabajos que vendrán. Omar ya no está, pero me dejó con su sabiduría y su pasión las ganas de seguir haciendo cosas. Lautaro, ¿vos empezaste a cantar porque sos parecido a Gardel o después te fuiste metamorfoseando, diría Kafka, y la voz se encontró con la cara gardeliana? En realidad para nada, si bien Gardel fue quien me acercó al tango, totalmente una cosa inexplicable. Hoy yo tengo 23 años y empecé a los 12, con todo esto de haberlo escuchado a Gardel de casualidad, y quedé como hipnotizado por un fragmento de Mano a Mano que él cantaba, un clásico que él registró. Pero después yo me acerqué a Troilo y a todos los cantantes troilianos, y Gardel siempre va a ser el maestro, pero los referentes quizás vocales fueron otros en ese sentido, o estilísticos, pero el maestro es Gardel. Héctor Benedetti, quiero decirte que sos uno de los culpables de que hagamos este programa, porque cuando Siglo XXI me mandó tu último libro, Nueva Historia del Tango, dije, bueno, voy a cumplir con algo que había quedado con mi amigo Alberto Bocles, que es hacer un programa de homenaje a Gardel. Lo escuchaba a Lautaro hablando de a los 12 años acercarse a Gardel. He leído, no en el libro de Graciela, que se lo debo y lo voy a leer, he leído que Gardel a los 12 años repartía la ropa que planchaba su madre. No sé si en ese momento ella vivía en la pensión de la calle Uruguay y Rivadavia, y que iba repartiendo la ropa y cantaba. Bueno, forma parte del bagaje de leyendas gardelianas, ¿no? ¿Cómo comprobarlo? Como anécdota es hermosa. Yo tiendo un poco a descreer de ese tipo de historias, entre comillas. Mejor ir a lo seguro y encontrarlo a Gardel ya hacia 1909, 1910, cantando en los alrededores del Abasto, ¿no? Para marcar un poco los comienzos de Gardel. Sin duda habrá cantado como todo niño. Ahora, ¿quién estuvo ahí para certificarlo? Nadie.
Sí podemos certificar, y para eso están estos historiadores y todos ustedes que son parte del mundo del tango, sí podemos certificar que ya no hay duda de oriental o tuluciano o de Tolosa, diríamos, acá en Buenos Aires, ¿no? Eso ya no hay. A esta altura... Eso no hay duda. Sí, sí, ya no queda duda del origen tolosano de Gardel, ¿no? El resto es una leyenda que surge en algún momento de la década del 40. Ya había dudas en vida de Gardel. Yo recuerdo, por ejemplo, alguna historieta publicada con la vida de Gardel y se ponía como origen Buenos Aires, Montevideo, París. O sea, 3 lugares que ninguno de los 3 ha sido después propuesto en serio, ¿no? Porque se sabe que no nació en Buenos Aires, pero tampoco fue en Montevideo y tampoco en París. Aunque sí se propuso Uruguay y sí se propuso Francia. El origen tolosano francés de Gardel no queda en discusión. Estamos pensando en una sociedad francesa en 1890 que vivía todavía estigmatizando a mujeres que tenían hijos sin padre, sin constitución familiar, por así decirlo. Y ella fue castigada por eso. Así es, doña Berta Gardés, que es una parte importantísima de la vida de Gardel, con 25 años, no acompañada por su familia, porque la apariencia para la cultura francesa es importante hasta hoy. De hecho, cuando Gardel ya se convirtió en una figura, doña Berta recibe de su familia todo el cariño, es decir, porque volvió con un hijo famoso, con un hijo que por supuesto podía pagar pasajes en los vapores de la época. Recordemos que cuando Gardel muere el 24 de junio del 35, doña Berta no estaba en Buenos Aires, estaba en Toulouse con el tío Jean, con su familia, de modo que recibe finalmente el apoyo de su familia, pero ella llega muy desamparada, sola, con 2 amigos franceses, un matrimonio que la acompañan, de modo que en la historia de Gardel, la historia de doña Berta, su sacrificio de darle una buena educación. Recordemos que Gardel fue alumno salesiano, fue compañero de Ceferino Namuncurá, fueron compañeros un año, 1901, y a propósito de lo que comentaba Héctor, o lo que le preguntabas, si iba canturreando Gardel de niño por la calle. Tengo el registro del colegio, un archivo del colegio salesiano. Tanto Gardel como Namuncurá eran compañeros en el coro y, por supuesto, Gardel recibía el diploma cada año de digno de alabanza por sus interpretaciones. Martín Alvarado, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto tenerte acá. El gusto es mío. Vos has viajado con el tango, por el tango, gracias al tango, sos una especie de embajador de algún modo, ¿no? A todo lo primero sí, gracias al tango, por el tango, para el tango. Sí, bueno, no sé si soy un embajador, pero llevo 32 giras internacionales. Cuando uno piensa en marcas registradas de la Argentina, piensa en Maradona, piensa en Messi, y uno dice, no, pero Gardel quedó atrás, están los redonditos, hay tantas otras cosas que pasaron después. Sin embargo, no es así. Sin embargo, el tango todavía, o cada vez más, forma parte de una marca argentina en el mundo. Sí, no nos olvidemos de Piazzolla también, Astor Piazzolla. Pero lo último que hice fue el Auditorio Nacional de Madrid para 2.000 personas cantando temas de Gardel con una orquesta sinfónica, así que con entradas muy caras. Así que eso significa que Gardel ha dejado una huella imborrable, ¿no? No solo para la gente, sino para los artistas, ¿no? que seguimos su huella. Martín, en este programa solemos hacer simplemente un diálogo coloquial, pero también me gustaría que después hagamos un poquitito más de música. Es un programa dedicado al tango y me parece que sin música es como hablar de fútbol y no tirar una redonda. Hablaste de Piazzolla recién y hay una historia que seguramente Héctor podrá decir si es cierto o no, que en algún momento el padre de Piazzolla le mandó al hijo a llevarle algo a Gardel en Nueva York. ¿Es así? Sí, efectivamente, una pequeña escultura que era la cabeza de un indio. A tal punto que luego cuando Gardel convoca a sus guitarristas, entre ellos convoca a José María Aguilar, que le decían justamente el indio, y se cuenta que Gardel se la muestra diciendo aquí tienes tu retrato, ¿no? Bueno, esa escultura había sido un obsequio del padre de Piazzolla, porque, bueno, eran de la comunidad latina en Nueva York y le tenían mucho aprecio. Piazzolla va a tener una muy breve intervención en la película El día que me quieras,
haciendo de canillita, simplemente le entrega un diario a Gardel y nada más. Hay una foto que es la foto tal vez más conocida de esa película, donde está Astor, que es un niño, ¿no?, señalando hacia cámara. Esa escena no está en la película en realidad, se ve que fue una foto fija de filmación o de una toma que después se descartó, se lo aparece brevemente. Y bueno, Astor ya tocaba el bandoneón y se ve que ya tenía sus propias inquietudes de buscar un estilo propio, porque Gardel llega a decirle: pibe, tocas muy bien, pero como un gallego. El Indio Aguilar, Cacho Bocles, buenas noches. Bueno. El Indio Aguilar fue precisamente el sobreviviente de la tragedia, ¿no? Recién hacía referencia a Graciela, y cada vez que uno recrea esos últimos minutos, mirá, yo tengo la imagen de la muerte joven de Gardel. Cada uno en el siglo XX elige sus figuras de la historia argentina, pero la muerte joven del Che, la muerte joven de Evita y la muerte joven de Gardel parece un siglo XX que representa mucho de la tragedia argentina, ¿no? Y cuando uno recrea ese último almuerzo de Gardel, Lepere y los guitarristas allí en Medellín, cuando puede recuperar el testimonio del Indio Aguilar después contando los últimos minutos de Gardel, es como con la muerte del Che, que lees el diario y decís: no puede ser que termine acá. Sí, sí, fue... En realidad te digo que tengo que decir que lo que dice Héctor es acertado. Digamos, hay una serie de mitos y de leyendas sobre Gardel, y yo tiendo a creer en muchas de esas. Tiendo a creer. No nos olvidemos, con Aguilar venía un poquito distanciado, venían medio... No era una relación fácil, pero no era un gran fácil, guitarrista y claro. Gardel sabía reconocerlo, Claro, por supuesto. ¿no? Y además lo había ubicado él, lo había buscado cuando fue a ver Los dientes del perro, o sea que era muy respetado. Aguilar era un capo en la guitarra. Y tiendo a creer lo que él decía del canturreo de cuando niño, que era un cuento una narración que se acabó del amigo de él, que posiblemente sea cierto, pero también puede ser que lo haya agrandado en su momento, pero es cierto que él dice que canturreaba cuando era chico. Digamos. Las leyendas y esos mitos, nunca sabés. Les pregunto a los que saben de poner la voz, ¿no? ¿Estudió canto Gardel? Sí, yo creo que sí. Ahora, Si no, era un talento ¿hay una extraordinario. condición natural? ¿Hay algo que él lo hace sobresaliente? Porque su voz impactó en Europa, en Estados Unidos, de una manera que no es normal. Él, por supuesto, tenía un don natural, eso creo que coincidimos. Sí, sin duda. Eso es así. Pero cuando él, antes de irse a Europa, él en los primeros registros tiene una voz más bien en ciertos registros agudos. Y cuando él vuelve de Europa, después de prepararse con gente muy capacitada, él vuelve a la Argentina con un registro más baritonal. Y ahí es el esplendor de Gardel como cantante. Y Gardel tiene una amplitud en el registro que es asombrosa. Muchos piensan o creen que el hecho de su muerte tan temprana agrandó el mito. No, yo creo que no. Las condiciones de Gardel eran realmente técnicas, estoy hablando de lo técnico y lo interpretativo, eran realmente asombrosas. Sí engrandece el contexto, porque él es el creador, pero él en los bajos, en los altos, es un registro totalmente timbrado en todos sus matices. Es asombroso lo que dejó Gardel. Hay grabaciones como el tango Cualquier Cosa o el tango Una Tarde, donde se demuestra la tesitura increíble que tenía Gardel para ir de los graves a los agudos y volver con total naturalidad, ¿no? Totalmente. En los primeros discos aparece como tenor, o sea, Carlos Gardel tenor. Claro. Y luego ya se acomodó Exacto. y aparece como barítono. Tenor del Teatro Nacional, que no significaba necesariamente que actuara en el Teatro Nacional, sino del Teatro Nacional como el teatro argentino, por así decirlo, ¿no? Hay una cosa que todos deben recordar, no, ellos no porque son jovencitos, pero cuando usábamos los discos de pasta, con los reproductores de disco de pasta, debajo del disco había una palanquita que regulaba la velocidad. Si uno regula la velocidad sabiendo cómo grabó Gardel, escucha la voz de Gardel. Y Gardel era barítono. El tenor era Razzano. De hecho, digamos, ellos mismos lo dicen. Él era un barítono, pero cuando las grabaciones que eran a bocina, cuando se escuchan mal, da tenor. Eso Se agudiza la voz. Se agudiza la voz. Yo creo que es un buen momento para escuchar algo que ustedes crean que muy brevemente, aunque sea unos acordes. ¿Eh? Ya está. Ya está. Lo convencimos fácil. ¿Qué te voy a cobrar? Bueno, de Piazzolla y Ferrer, Milonga del Trovador.
Soy de una tierra hermosa de América del Sur, en mezcla gaucha de indio con español. De piel y voz morochas, bien mi guitarra. Que al mundo van las coplas y me fui yo. Con un rumor de nidos volaban tras de mí aquellos pañuelitos en la estación. Pero soy peregrino y a mi nostalgia la llevo aquí en la oreja del corazón. Vamos a la distancia, sí, que soy el trovador, sí. La distancia llama, yo jamás veré ponerse el sol. Vamos a la distancia ya, y si no llego, amor, vos le darás mi alma de argentino y de cantor. Se puede aplaudir acá, ¿eh? Ahora, yo los veía a ustedes dos, ¿no? Martín, vos podrías parecer rockero. Vos parecés salido del abasto, ¿no? Estás ahí en Jean Lloré al 700, clavado en la puerta. ¿Qué amplitud que está dando el tango? ¿Qué grandes transformaciones? Yo lo digo porque uno va a veces a San Telmo y te encontrás las bandas de estos pibes, que son una cosa maravillosa, y ves europeos, brasileros, argentinos, venidos de todas las provincias, maravillados con chicos que han hecho fusión, cambio, no sé cómo se llama, pero que le han dado esta música urbana, a esta cultura, nuevas versiones, nuevas interpretaciones. Quizás Piazzolla haya sido el que innovó hace 40 años. Ahora se vive otra época. Sí, además, bueno, Piazzolla por su formación clásica, pero hoy tenemos las mezclas, el Tango Project, es decir, yo adhiero a todas esas vertientes. Tango Project está instalado en París, ¿no? Sí, Bruselas. sí. Gotham Project. Pero además como Gotham estilo, Project. ¿no? Como estilo de Sí. mezclarlo, la tecnología con otro ritmo, con otra velocidad, y a mí me parece fantástico porque capta otra generación. Es decir, eso permite que el tango no muera. ¿No? Es decir, el tango del 40, las grandes orquestas, me parece fantástico, pero bueno, tener otras aperturas está bien. Héctor, tuve oportunidad de ver a Gotham Project y hacen una especie de puesta en escena maravillosa. Estaba pensando recién en qué significó el cine para Gardel. Gardel era un muchacho que quizás al principio no era un tipo tan agraciado, después tenía una pinta extraordinaria. ¿Jugó en él esta puesta de imagen la idea de que tenía que, además de escenificar, lo esperaban las grandes luces de Francia y de Hollywood? Bueno, aclaremos de entrada que en Hollywood no llegó a estar, ¿no? Él filma todo en Nueva York. Sí, pero el cine fue uno de los tantos pasos adelante en el que estuvo Gardel con respecto al panorama musical de su época. Que esa fue una de las cosas, aparte de su natural talento, que lo convirtieron en un grande de verdad y en vida. La capacidad de estar siempre un paso adelante. Mientras que acá recién se estaban explorando las posibilidades del cine con sonido, con experimentaciones, con sincronizaciones con discos, una película muda y al mismo tiempo pasando discos, que era un sistema engorroso, por supuesto, no era muy efectivo. Él ya estaba en Francia filmando. Cuando aparece en las primeras películas sonoras nacionales, él ya estaba haciendo producciones más avanzadas, tanto en técnica como en argumento, en Estados Unidos. Él estaba muy atento al cine. Cuando acá en Buenos Aires se estrena la primera película con sonido, que fue una película que se llamaba La Divina Dama, no la primera en haber sido hecha, sino la primera en estrenarse en Argentina, se llamó La Divina Dama con Corinne Griffith, si no me equivoco.
Gardel inmediatamente graba la versión española de la canción principal de la película. Era una persona que estaba siempre muy, muy atenta a esas cosas, a las novedades técnicas, al panorama artístico de la época, más allá del tango, del jazz y de todo eso. Y además, él interviene en Flor de Durazno sin cantar, como actor. Claro. O sea que estaba adelantado a todo. Y cuando él hace con Morera las 15 grabaciones, que son las primeras que se hacen ahí en México, 832, se adelanta a todos. Él ya estaba cambiando la historia del tango y él era el líder o la cabeza de los cambios en el tango. ¿Era él el propio líder de sus proyectos o integraba equipos? ¿Cómo era? ¿Era más su talento o era además su capacidad de gestión, como diríamos hoy día? Yo creo que era él, pero también sabía rodearse de la gente adecuada. Es decir, Lepera fue un componente romántico y lírico muy importante en la letrística gardeliana. Con respecto a lo que decía el amigo, recordamos en el accidente había algunos aparatos, porque él había adquirido, él quería formar su propia productora. Decía que los fierros, la tecnología tenía que ser norteamericana, pero los equipos tenían que ser argentinos, los equipos humanos, en cuanto a la creatividad y la forma de trabajar. Y profesionalmente también era una persona que estaba rodeado de grandes personas, porque por ejemplo toma como administrador a una persona con una gran capacidad para ello, como era Armando Defino, y que va a gestionar muy buenos contratos, lo va a representar de una manera muy coherente, realmente muy inteligente, y bueno, no es cierto eso que se cuenta de que la gente a lo mejor lo paraba por la calle y le decía, Carlitos, grabame esto, y él, uy, qué lindo pibe, sí, te lo voy a grabar. No era tan así, se lo podía decir, pero después que lo hiciera. Gardel era un profesional 100% y hacer eso costaba mucho dinero. Era una persona que tenía que rendir cuentas, tenía una empresa que atender, ¿no? Además, hacía lo que vos hacés. Él iba todos los días a la Asociación Cristiana de Jóvenes a hacer gimnasia para mantenerse, para cantar. Muy bien, yo he ido también a la Asociación Cristiana de Jóvenes, que nos queda cerca de Radio Nacional. Sí. Después lo arruinaba porque salía y se iba a la cantina Chanta 4 a comer. Claro. No, es que uno hace esa todo gimnasia para eso. Sí, bueno. Ahora, hay un aspecto muy importante de la vida de Gardel, el gran melodista que fue, ¿no? Que eso lo pone también a la vanguardia de la música popular mundial, porque ha hecho melodías realmente geniales. Y yo creo además, aquí aprovechando que están los maestros, que él tenía la melodía propia incorporada. Yo no sé si sacamos la música, si él podía seguir cantando igual sin la música, sin los instrumentos. Es decir, es tan melodioso que yo digo que ya viene colgado sobre la melodía, ¿no? Que ya entra. Y además cada tema era una clase de canto. Lo escuchás del principio. Hay cosas que son inexplicables que hace Gardel con la garganta. Y tan diverso, ¿no? Tan diverso. Lautaro, vos después vas a cantar algún otro tema. Sí, claro. Yo te hago una pregunta, perdóname que sea osado, pero este es el lugar en el que tengo que ser usado. Después en la calle no lo soy. Pero un cantante como vos quiere impostar la voz para parecerse a Gardel. ¿Cómo es ese vin? A ver, en mi caso, si bien como te decía hoy Eduardo, yo soy admirador de Gardel, porque creo que todos los cantantes de tango, en algún punto cuando llegas a Gardel decís, y sí, es Gardel, por algo es Gardel. Ahora, no me considero un cantante gardeliano, ni tampoco me considero, o por lo menos he buscado y he tratado de no ser un cantante estereotipado, Alberto lo sabe bien, con eso del fungi, son gustos y formas. Yo no la comparto, yo voy por otro lado y me gusta otro estilo de imagen y artístico. Con respecto a la impostación, debe haber personas que sí, que por supuesto la imagen de Gardel es tan grande que, bueno, han caído en la tentación y no me parece mal, para nada, al contrario, yo lo considero un homenaje y si está hecho con respeto me parece muy bueno, que algunas personas lo han imitado y demás. En lo personal no es mi búsqueda en absoluto. Sí, cuando me invitaron y demás, digo, bueno, claro que voy a participar porque estamos hablando del maestro, es el maestro de todos los cantantes, porque además es la primera voz, él hace una apuesta técnica, interpretativa en el canto popular que antes no existía. Martín, en tu repertorio Gardel está presente, sí, claro, deambula, sí, ¿te cuesta? No, nada, al contrario, lo adoro. Lo que pasa es que yo considero que el mejor homenaje que se le puede hacer a un ídolo es tener tu propio estilo, tu propio sello. Entonces, si hay que hacer algún homenaje, lo hago a mi manera.
Y sí, por supuesto, he grabado. Yo tengo ya 7 discos grabados y tengo muchas canciones de Gardel, sobre todo en Finlandia y en esos países raros donde he grabado, ¿no? ¿Y ustedes saben quiénes eran los ídolos, si es que los tuvo Gardel? ¿Quiénes lo guiaron? ¿O es alguien que irrumpe y aparece como alguien...? Tita Rufo, Caruso. Sí. Sí, los líricos. Los Además, líricos, tenía claro. la posibilidad de acceder a los teatros. Él creció en un ambiente artístico. Saúl Salinas. Doña Berta era alisadora, planchadora de teatros. Por tanto, estaba en contacto, respiraba, es decir, podía, con la inteligencia que tenía tan grande, poder ser muy sensible a todos esos ambientes, ¿no? Él toma elementos de estilo muy potentes de, por ejemplo, payadores como José Bettinotti, o el canto a dúo, que lo toma posiblemente de los hermanos Garay, que era un conjunto de aquella época, principios de los años 10, activos en torno al centenario. Pero la verdadera admiración yo creo que la sentía por los líricos, y entre ellos, que mencionó Alberto, que es Tita Rufo, ¿no? El barítono Tita Rufo. Les pregunto, este programa tiene mucho que ver con la historia y la política. Gardel se hizo una figura pública en una época de la Argentina donde estaba el irigoyenismo. Sin embargo, tengo entendido que el 6 de septiembre del 30 él adhiere al golpe de Estado de Uriburu. En realidad graba un tango que es Viva la Patria, de Aieta y García Jiménez, justamente. Pero lo que hace Gardel es subirse a la moda de ese momento. Ese tango no era el único que hablaba a favor del golpe de Uriburu. Para comenzar, estamos hablando de un periodo muy confuso y había que estar ahí, ¿no? Realmente, con el diario del lunes, todos sabemos la noticia del domingo. Bueno, pero... con el diario crítico hubiéramos estado del lado del Por golpe. supuesto, por supuesto. Ahora, lo cierto es que no hay constancia de que Gardel lo haya tenido permanentemente en el repertorio. Fue un tango que se vendió mucho porque del otro lado estaba El Sol del 25, un tema muy famoso. Entonces eso hizo que el disco tuviera un tiraje extraordinario. Se reeditó varias veces, pero de todos modos, yo no sé si Gardel lo cantaba en público. Se dijo que Gardel había tenido mucha bronca en esos días porque una facción del radicalismo que se llamaba el Clan Radical lo hostigaba, o más que hostigarlo, simplemente quería tener notoriedad interrumpiendo sus presentaciones públicas, ¿no? ¿Cómo hacerse ver? Bueno, interrumpiendo una actuación de Gardel. Yo no he podido comprobar nada de eso. Pero además hay que tener en cuenta que cuando él era chico, que él llega al Abasto, él empieza, prácticamente lo toma como padre adoptivo uno de los Traverso, Gillo Traverso. Él va a vivir, prácticamente vive, incluso la guitarra de él estaba en el restaurante El Progreso, que era Rondeman, que eran del Partido Autonomista Nacional. Que era el de Roca. Era el de Roca, era el de Roca. O sea, él estaba, incluso él iba a la Anchorena 663, a donde estaba el Partido Conservador, el de Roca, y ahí estaba, y ellos lo apadrinaban, lo cuidaban. Bettinotti estaba a la vuelta, estaba sobre la Valle, y también tenía relación con los Traverso. Hay que entender lo que pasaba en ese momento. Claro, además los Traversos son los amigos del barrio. Claro. Es decir, conservadores, amigos reales. pero Los amigos reales. Y son los que le consiguen el documento de Tacuarembó, Claro. el documento uruguayo. ¿Cómo era la relación de Gardel con la literatura de la época? Lo pregunto porque en una entrevista que le hacen a Jorge Luis Borges en Montevideo, muchos años después, dice una cosa espantosa de Gardel. No sé si vos la tenés clara. Un pario oriental que murió quemado. Sí. Con lo cual uno dice, bueno, el desprecio que le tenía Perón se lo tenía también a otras figuras que eran parte del patrimonio popular. A veces ojo, unió yo a de Borges, y la ignorancia, para la literatura argentina, es indiscutible, pero al mismo tiempo tenía una fobia hacia otras figuras. Él cultivaba el bajo perfil para él, pero al mismo tiempo quería que lo enaltecieran, ¿no? A veces unía esos dos odios porque Borges llegó a decir que odiaba a Gardel porque su sonrisa se parecía a la de Perón. Es una pena, realmente, es una pena. Pero bueno, Borges para mí fue no solo el más grande escritor argentino, sino tal vez el más grande en lengua española. Pero tengo sólidos motivos para defenderlo de esa manera. Ahora, políticamente era un adolescente y en tangos Sos se había generoso, claro, sos muy generoso. Y en tangos se había quedado con aquellos tangos de la época de la década del 10, ¿no? Bueno, Los y él tangos mismo desaboridos. escribió poemas que después también son cantados, ¿no? Sí, su libro para las 6 cuerdas. Claro. Yo creo que Borges, bueno, le llamaba mucho la atención los orígenes humildes. Tradujo a Walt Whitman, no de forma completa, pero también Whitman fue un hombre, hijo de un carpintero, es decir, que era maestro, que daba clases de casa en casa,
Entonces también hace ese tipo de comentarios no muy felices, no tan duro como en este caso, ¿no? La historia, como cualquier historia de cualquier cosa, tiene una visión de clase, siempre. Y lo que no podía soportar el sector de clase al que pertenecía Borges, Laurentino Mejía, Govelo, que eran defensores del José conservadurismo, Govelo era muy reaccionario. Sí, bueno, se hizo Claro, muy se hizo reaccionario. muy reaccionario. Él estuvo, en el 55 estuvo al lado de la Resistencia, pero bueno, después... Aplaudía a Videla. Sí. Pero no podía soportar que esa cultura popular que es el tango los avasallara con sus afrancesamientos, el vals, esas cosas que hacía la clase alta, y no lo podían soportar. Inventaron una historia del tango propia, a partir de lo que escribía Leopoldo Lugones o lo que escribía Mejía. Es que en Argentina la emulación entre clases siempre generó miedo de que se confundieran las jerarquías, ¿no? Entonces, bueno, por eso Lugones en algún momento habla del tango llamándolo reptil de lupanar, en fin, yo pienso que en realidad les encantaba, ¿no? Puertas adentro lo debían bailar, lo debían gozar muchísimo, pero para las afueras tenían un doble discurso. Les pregunto a ustedes que seguramente estarán, así como estás en Finlandia o en España, también estarán acá en lugares populares. Yo tengo la sensación de que acá no solamente hay un circuito del tango, y esto vos, Cacho, sos parte con la Universidad del Tango, no solamente hay un circuito del tango que está bien explotado para el turismo, sino que hay un gran circuito popular, integrador y vinculante del tango. Una de las cosas más apasionantes, yo que soy un patadura completo, es imaginarte que un veterano como uno puede ir a una milonga y si sabe bailar, sacar una... No, señorita. Y si no sabe también. Qué grande. Y si no saben, te llevan. Claro. Sí. Anda tranquila. No, pero eso pasa en todo el mundo. Esto más ¿eh? que una confesión. Eso pasa en todo el mundo. Incapacidad. Lo que quería preguntarles a ustedes, ¿cómo se da este mundo del vínculo del tango en estas sociedades en las cuales la inseguridad, el temor, la vergüenza, el machismo y todo esto se mezcla? Yo creo que lo importante es poder incorporar el tango en las escuelas, ¿no? Desde el análisis de la letrística, desde las escuchas, desde intentar el baile, esa relación de buen amor, porque prácticamente es una historia de amor en 3 minutos, 4 minutos, y los chicos lo viven de una manera intensa. No se ve el tango como algo antiguo, algo viejo como era en mi primera juventud, digamos, sino que se ve de otra manera. Hay una ley, la ley 130, y no se aplica, que obliga al Claro. tango a las escuelas. Héctor, vos sos tu vida es historiar el tango, hasta la etimología, le has dedicado la etimología del tango. ¿Cuál es el ámbito en el cual, además de publicar, el ámbito académico y el ámbito de conferencias, de vínculos que te da esta dedicación a pleno? ¿Y cómo surgió esa pasión en vos? Bueno, vamos a empezar por la respuesta fácil, que es cómo surgió la pasión. La respuesta es no lo sé. En la casa de mis abuelos se escuchaba mucho tango y recibí esa influencia familiar, ¿no? Pero el tema es qué tango me gusta. Me comienza a gustar en aquella época ya el tango muy antiguo. El tango de los años 10, de los años 20, de los años 30. Recién, hacia los 20 años, descubro la década del 40. Y ahora ya estoy descubriendo más o menos los años 70, 80, ya estoy llegando ahí. Ahora, en otros ámbitos, reconozco que no soy de moverme tanto y me siento muy cómodo entre los libros, realmente, publicando, en el ámbito editorial. Ahora, Héctor, el tango, cuando uno se pone a indagar el origen, uno enseguida piensa en música urbana de fusión, pero acá hay orígenes de todo tipo. Sí. Hay orígenes de las migraciones de fines del siglo XIX, pero también de las migraciones cuando traían los esclavos. Sí. Digamos, ¿cómo se fue integrando, si es posible, entender esa lógica de integración? Bueno, es realmente muy compleja porque, como bien dice, hubo muchas influencias de distintas geografías, desde África, desde el norte de América, incluso internas, ¿no? Porque en América tenemos, por un lado, el cancionero occidental y el cancionero oriental, ¿no? El cancionero occidental sería el que baja por la línea de Perú, por los Andes, y el oriental, el que viene de Brasil, Uruguay. Convergen, basta con ver un mapa de América, cómo va convergiendo
hasta en la geografía, ¿no? Esos dos cancioneros se juntan en algún momento del siglo XVII, XVIII, y van a ser otra de las tantas influencias del tango. De todo eso surge una resultante nueva, que es el tango, como una especie en la que va a costar reconocer antiguos elementos tribales africanos, va a costar reconocer aquella música muy elemental que tenían los esclavos en el Río de la Plata. Se van a notar influencias europeas. En el libro justamente hablo de las danzas de moda que estaban en el siglo XIX. Y un poco tomando esto de esta, esto de aquella otra, se va a llegar hacia 1880, en el transcurso de esa década, a una música que va a evolucionar en una dirección clara y a la que ya podemos reconocer como un tango, ¿no? Cacho, vos que sos acá un poco el gestor de que hayan venido los guitarristas, la Historia en Debate le pone música una vez. ¿Cómo es la vida de alguien que como vos tenés una pasión familiar y te acordás todo del tango con estos muchachos jóvenes, con el mundo de editar revistas? Mira, yo de chiquito, en mi casa solamente se escuchaba tango, solamente se escuchaba, también había jazz, pero que sí, mi padre era fanático, era bailarín del Palais de Glass, o sea que, y además era del ambiente del abasto. Mi papá era vendedor de aceite en el abasto, andaba siempre por ahí. Lo veía Gardel, lo veía Magaldi. Para mi papá, Magaldi era el ídolo porteño, Gardel era secundario, digamos, ¿no? Incluso Carlos de la Púa le reprocha a Gardel, le reprocha haber puesto a cantar canzonetas y esas cosas cuando el ambiente era otro. Yo me creí en eso con un hincha de Magaldi cerca y un hincha de Troilo como mi padre. Y bueno, hay una cosa que dijo recién Héctor, y que para los cantantes es bueno que sepan: el tango nació como baile, no nació como música. La gente empezó a bailar con cualquier cosa, con mazurcas, con lo que sea. ¿Y es cierto que era baile entre hombres? No. Se practicaba también, pero no era un baile entre hombres. Había fotos, pero eran justamente Claro. por la galería, ¿no? Eran Claro. para la foto. Pero hay que tener en cuenta que para que sea tango, se baila. Eso es lo importante. Y si no explota popularmente en este momento es porque es muy difícil bailar lo actual. Graciela, hablando del Palais de Glass, ¿es cierto que tuvo ahí una pelea en la puerta del Palais de Glass? Sí, en 1915, donde recibe un disparo. Que lo descubren cuando le hacen la autopsia. Con la autopsia, es decir, esa leyenda de que hubo un disparo en el momento del accidente, no. Es decir, había una bala alojada que no molestó nunca, que nunca se la quitaron. Él fue atendido esa noche en el Hospital Ramos Mejía. Qué memoria. Quedó colocada allí y con ella se fue. Yo con algunos ¿Y el motivo médicos... de la sí. pelea se supo? Bueno, digamos que en la noche porteña de esos tiempos, las riñas, él estaba con Elías Alipi, un gran actor argentino, cosa de muchachos, es decir, no sé si se habrán... No hay un registro, no había un cronista que pudiera registrar en ese momento, ¿no? Fue una riña. ¿Cómo surgió en vos esta pasión gardeliana? Yo viví en el Abasto mucho tiempo, en la calle Ecuador al 500, y un día me acerqué a su casa, Jean Jaurès 735, tenía que hacer un trabajo Hoy es museo, hoy se puede visitar. La casa museo, exactamente, que adquiere Gardel en el año 27, la única casa que tuvo. Y bueno, tenía que hacer un trabajo para la universidad de algún segundo ilustre. Entonces elegí a Lepera, porque es I. Lepera, ¿no? Sí, claro. Pero claro, Lepera fue por Gardel. Quedé deslumbrada de la historia, me cautivó, conocí a Satie y bueno, fui a Medellín en el 2005 y en el 2008 estuve en Toulouse. Me acuerdo cuando viajabas. Toulouse. Le ponemos un poquito de música porque es un programa de historia, pero es también un homenaje, es un recuerdo y qué mejor que elijan ustedes, juntos, Bien. separados, como tenga que ser. Acá con el maestro Altamirano, Nazareno, vamos a hacer un tango que Cadícamo lo escribe pensando en Gardel, la música la pone como yo con este tango suelo abrir en todas mis giras, las giras que he hecho en Latinoamérica y demás, hablo con este tango y cuando les cuento la historia, porque realmente habla de la vida de Gardel en el Abasto, la gente se pone en contacto automáticamente con todo esto y reacciona, bueno, muy efervescente porque van a ver lo que dice la letra y lo pinta a Gardel el cuerpo entero. Voy mirando atrás y al comprobar que el tiempo nuevo se llevó la franja, el taco militar.
Yo voy notando aquí en la zurda que el corazón me hace una burla. Nada duele tanto como ver desenrollar del carretel el hilo de la juventud. Adiós glicinas, emparrados y malbones, todo ya se fue. ¿Dónde estarán los puntos del boliche aquel en el que yo cantara mi primer canción? Y aquellos patios donde pronto conquisté aplausos tauras, los primeros que escuché. ¿Dónde estarán Taraverso, el cordobés y el Noy, el pardo Augusto Flores y el morocho Aldao? Así empezó mi vuelo de zorzal, los guapos del abasto rimaron mi canción. Justamente de eso habla, ¿no? De Traverso. Exactamente. Con respecto a los mitos y las leyendas, se dice que ese tiro que le pegaron a Gardel fue una venganza porque él, en un momento con Razzano van a cantar en una casa de citas muy importante que manejaba Giovanna Ritana. Cuando decís casa de citas, lo decís Era muy un elegantemente. prostíbulo muy elegante, La donde Ritana. estaba el ministro de Gobierno, el comisario de La Plata, eran senadores, Sobre Córdoba, casi Esmeralda, Exacto. estaba ese lugar. Sigue habiendo. Entonces, Es una ese zona día todavía. canta- Hace poco descubrieron una legisladora de un distrito de la Exacto. provincia de Buenos Aires que... estaban lo mismo. Cuando tiene un éxito bárbaro, lo sacan en andas, y cuando sale, Ritana le dice, deje la guitarra, venga a buscarla cuando quiera. Que era más o menos venir. Y él se convierte en amante de Ritana, que era la mujer de Juan Garesio, el dueño del Chantecler. Garesio da la orden de matarlo. Lo provocan ahí en el Palais de Glace y él se va con Alipi y frente a donde ahora está ATC, porque se van para Armenonville, que está donde está la embajada chilena. Se van caminando por ahí y lo siguen. Roberto Guevara y un de la Serna lo siguen. ¿Roberto Guevara? Roberto Guevara, ¿Qué Roberto Guevara? que dicen que era el Tío tío, era el hermano del padre de de Ernesto. Patatín. Dice Patatín como que si acá todo lo... De la audiencia Martín se Guevara. entera. Juan Martín Guevara. Entonces hermano le tira un tiro a Alipi y Gardel se interpone y le pega. Por eso se tiene que ir, porque a él lo opera Rawson en el Ramos Mejía. Rawson lo opera, el doctor Rawson. Lo llevan lo curan y dice, váyase, porque se tiene que recuperar. Y es ahí donde se va a Tacuarembó. Nos queda muy poco tiempo. Queda para que vos cuentes cómo surge tu pasión por la música, cómo llegás al tango y para que nos cantes algo. Bueno, yo creo que hubo varios Gardeles en la historia. Uno fue Homero Mansi, otro fue Rubén Juárez, Eladia Blasquez. ¿Qué quiero decir? Gente que acercó a un montón de generaciones, digamos, nuevas en algún momento, a esta música tan rica que nos representa en todo el mundo. Y bueno, de Eladia Blasquez me gustaría tocar un pedacito de una canción. Lo tocás y después la despedida, ¿eh? Batimos palmas. Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó después. La vida mil caminos me tendió y supe del magnate y del taur, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gravilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. Graciela, creo que tenemos que rendirle un pequeño homenaje a un gran maestro nuestro de Radio Nacional, que es Héctor Larrea. Así es, Héctor, un gran gardeliano, Conocedor de verdad. conocedor de verdad, sí. amante del tango en general, pero que siempre tiene palabras adecuadas, sentidas, un gran maestro, así que nuestro cariño y Sí, admiración que nos para ha él. iluminado a muchísimos de Así es, nosotros. así es.
porque además no es solamente, hay que decirlo, es el espíritu del tango llevado fuera del micrófono. Es un tipo que vos te lo cruzás en la redacción, te lo cruzás mientras está preparando el programa, y es un tipo de un entusiasmo, de un conocimiento que es maravilloso. Así que bueno, para el gran maestro Héctor Larrea, este humilde programa de la historia en debate, creo que ya no tenemos más tiempo. Queda agradecerles. Gracias a vos, ustedes como artistas, como parte de la cultura nacional, a ustedes como tangueros, intelectuales, investigadores, y de un pedazo de nuestra historia del siglo XX que seguramente podría contarse en muchísimos programas, y yo no soy el indicado para conducir ese ciclo, pero me parecía que la historia en debate no podía terminar este año sin rendirle un homenaje a 125 años del nacimiento de Gardel al Zorzal criollo. Que la pases bien, nos reencontramos la semana próxima.